siempre hablamos del niño hiperactivo que tiene un concepto de tiempo alterado. Es verdad, tiene un concepto, vive el presente, no vive el futuro porque el futuro no lo ve. El pasado no lo recuerda, vive totalmente el presente, incluso el instante, ¿no? Entonces le queremos trabajar con tiempos, nuestros tiempos, los tiempos de hacer esto, a esta hora, de esto, cuando realmente su cerebro no está preparado para funcionar con tantos tiempos, ¿no? Nuestra sociedad fomenta que los propios niños sean impulsivos e hiperactivos, ¿no? Y si lo enfocamos así, ya lo tenemos mejor enfocado que si lo enfocamos como una enfermedad, ¿no? La gente decía, cuando me quitaba el casco, se quedaban sorprendidos al ver salir una melena, porque decían, anda, es una chica. Y bueno, era extraño. Prácticamente todos los deportes han sido diseñados, así como las reglas de cada uno han sido diseñados por los hombres. Y por lo tanto, pues esas reglas están hechas para que los hombres puedan, las cualidades del deporte masculino puedan prevalecer. Buenas noches. Se calcula que unos 5.000 niños asturianos padecen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, estén o no diagnosticados. En cada aula hay con frecuencia uno o incluso dos alumnos para los que la dinámica de la clase se vuelve por ello más complicada. Requieren, en muchos casos, tratamiento farmacológico para seguir el ritmo. El educativo es solo uno de los ámbitos que precisa adaptarse a la realidad de un trastorno cada vez más diagnosticado, a pesar de ser desconocido hasta hace no mucho y que genera aún mucha incomprensión. En este reportaje recorremos los escenarios en los que el TDAH es una realidad que plantea retos importantes. Hay un alumno de 6 años que tengo en clase que me preocupa seriamente porque está teniendo unos síntomas, yo creo que puede ser enfocado por el déficit de atención y realmente el ritmo diario de la clase pues no me la sigue. No termina nunca las tareas, realmente es súper inquieto, se mueve muchísimo. ¿Qué te digo? De cuando pasamos la información de infantil aquí, ¿te habían comentado algo las tutoras de infantil? Sí, la tutora tenía sospechas y realmente yo creo que las confirmó. Está en esta edad límite de los 6 años, que igual enviarles al servicio de neuropediatría pues... ¿Entregaste las fichas de Van Gogh? ¿Todas? Sí. ¿Y qué te dijeron? ¿Que todo muy bien? Vamos, Emma, vamos por este campo. A ver, nosotros más o menos con 3 añitos empezamos a notar que no obedecía bien a las órdenes, que cuando iba a hacer una cosa por el camino se perdía mucho, no prestaba atención. Y bueno, fue cuando decidimos llevarlo a un neurólogo y de ahí se diagnosticó lo que es el TDA. Tenemos que poner la mesa cuando llegamos a casa, que no me dio tiempo a mí de ponerla. ¿Me ayudáis, vale? Lleva 2 semanas que a partir de las 11 empieza a pegar un subidón, pero... Empezó bien a lo mejor cuando empezó a tomarlo, ¿no? Y luego ahora tal. Claro, no es solo decir el médico es que hay que medicar, no, esto no. Yo creo que el medicar es lo último. Es decir, primero hay que ver el entorno familiar, dónde nos movemos la familia, apoyar a esa familia, darles guías, alguna orientación donde podemos. Otro tipo de terapias que están siendo bastante eficaces, sobre todo con adolescentes, son las terapias con un matiz más cognitivo-conductual, ¿vale? Donde se trabajan. Los padres tienen que estar muy informados de en qué consiste, ¿no? Un TDA, un TDAH, para saber diferenciarlo de otras cosas, ¿no? Saber diferenciar qué es mala conducta, qué es algo puramente normal, ¿no? Tratamientos que habitualmente están resultando eficaces para lo que es para lo que son los adolescentes que tienen dificultades atencionales o que son especialmente movidos o impulsivos. Venga, Llora, vamos a hacer el mindfulness y luego hacemos los deberes, ¿vale? 4 minutos, ponemos, como todos los días. Ahora por la tarde, ¿cómo tenemos que hacer? Estira las piernas, siéntate bien atrás. Cada vez que te venga una idea, un pensamiento, una imagen... Joel tiene 9 años. A los 6 le diagnosticaron y empezó a recibir tratamiento por un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La boca, las partes de tu cuerpo. Yo veía como cosas extrañas. A ver, yo tengo otro hijo y sé que a veces se mueven, son inquietos, van, no te obedecen. Pero en él era como muy exagerado. Una cosa como demasiado exagerada. Entonces decidimos, porque tiene un pequeño problema psicomotor, hacer una resonancia. Y en la resonancia se vio que le faltaba sustancia blanca a la cabeza, como un mínimo, que un poco más estaría como una silla de ruedas, también es cierto, dentro de lo que es. Y de ahí se diagnosticó lo que es el TDA. Respiramos. Cada vez que nos venga un pensamiento, una idea o un reflejo a la cabeza,
paramos de contar y volvemos otra vez a respiración. Nada más nos podemos concentrar en que estamos respirando, ¿vale? La definición académica sería que es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a lo que es la infancia, la adolescencia, al adulto, que tiene como un origen neurobiológico, lo que afecta al cerebro, tanto lo que son los circuitos, los neurotransmisores, y que se caracteriza por unos síntomas principales, que son el déficit de atención y con o sin hiperactividad. Porque hay que tenerlo claro, es decir, que se les llama a todos niños hiperactivos y hay niños que no se mueven. El aprendizaje es mucho más lento, les cuesta un mundo llegar a las cosas, desde que piensan que han llegado tienen que volver a empezar. Pues los deberes veíamos que lo que un niño normal le podían llevar 5, 10, 15, 20, él podía estar 3 horas ahí sentado en esa mesa. Hasta hace poco sabía multiplicar entre 2 números bastante bien en casa y en el colegio yo imagino que también, y esta semana nos dimos cuenta que no sabe por dónde empezar otra vez. Dice, no, yo con 1 que con 2 ya se me olvidó. Vale, entonces ya sabes, tenemos que hacer los documentos que tenemos del protocolo para que los padres nos permitan la evaluación. Entonces, sí, que es la del estilo de aprendizaje. El estilo de aprendizaje del niño, tú porque me lo envías ahora al departamento de orientación con las sospechas que tienes para que me queden registradas, y la autorización de los padres para que están conformes con que le vamos a hacer dicha evaluación. Sí, casi que me reúno con ellos. El Colegio Corazón de María trabaja de forma inclusiva con todos los alumnos con necesidades educativas especiales, incluidos los diagnosticados con este trastorno. Bueno, mientras tengamos sospechas si es déficit o no, que tampoco nos importa mucho, porque el hecho es que en clase ya está teniendo dificultades, podemos empezar a aplicar alguna de las actividades que tenemos programadas para estos niños, en el sentido de darle alguna responsabilidad a la hora de salir para que se sienta protagonista, entonces no esté en la fila interrumpiendo. En cuanto a las pruebas escritas, ya lo sabes, un poco lo que solemos hacer, o le partes la tarea, incluso le das una pregunta cortadina y que la haga, luego que te la devuelva, y poco así. Es un trastorno que antes no se conocía. Yo los años que llevo siendo tutora, sí es verdad que me aparece una incidencia de un alumno entre 25, algunos años no, algunas promociones tampoco, pero yo creo que si he hecho la vista atrás, algunos compañeros que yo podría tener en clase o cuando yo era estudiante, sí tenían esta tipología y no era conocida. Lo que pasa que ahora, bueno, pues gracias al Departamento de Orientación sabemos lo que les pasa, incluso hay tratamiento metodológico y farmacológico y se les trata. El límite está como en todas las patologías. Cuando algo te impide trabajar o te está limitando tu capacidad de ejecución, eso empieza a ser un problema, ¿no? Empieza a ser un problema. Si yo mientras estoy movido, estoy atento, pero hago así y me vuelvo a centrar y lo hago y lo resuelvo en 5 minutos, es que soy un niño movido. Si soy capaz de estar tranquilo, trabajando y ya luego me quiero mover, es la normalidad. ¿Cuándo no es la normalidad? Con que incluso estando con ellos y trabajando con ellos ves que les estás hablando y se están yendo, o le ves que está en la silla, que yo he tenido niños incluso de querer agarrarse de ellos la mano, dice, párate quieta, se dicen ellos a sí mismos, porque es que realmente no pueden, ¿no? No es que no atiendan, sí atienden, es que atienden a muchas cosas. Lo podéis comprobar si veis a algún niño de estos, está atendiendo a todo lo que está en la mesa. Entonces, el problema en sí que luego repercute en el colegio es la atención sostenida, es decir, la atención persistente en el tiempo, que hace que no puedan estar más de 2 minutos centrados, ¿no? Ya, Pito, ¿hasta cuándo llegaste? 57. ¿57? ¿Y si se te vino alguna idea a la cabeza? No. ¿Y algún pensamiento? ¿Y alguna imagen? Nada, de nada. Nada, solamente en la respiración. Lo que les falta a ellos es un poco el filtro. No filtran, es demasiado ruido, es como un ruido constante, es como si tú estuvieras con una radio que estuviera enchufada y estuviera un zzzz constante, ¿no? Entonces, al no filtrar, claro, hay demasiados elementos que tú no puedes centrarte en lo que estás haciendo en la materia. También nos pusimos con ANIPA, con una asociación, que nos lo comentó el neurólogo. Empezamos con terapias con ellos, empezamos un poco a cambiar la dinámica de casa, ir cambiando, pues bueno, trabajamos mucho con objetivos. Sí, vamos a hacerles lengua, los 2 ejercicios que tenemos. ¿Vale? ¿Son difíciles o fáciles? ¿Qué disteis hoy? Ah, ya no te acuerdas. No. Y yo sí le noto un cambio muy grande, le noto un cambio grandísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que si a lo mejor lo comparo con otro niño de su misma edad, no tiene el mismo nivel de aprendizaje. Bueno, pero también es cierto que estos niños tienen otras cosas también muy buenas. O sea, son niños que igual que se caen se levantan. Tienen un sentido de superación muy grande en la vida, porque como tanto les cuesta todo, que acaban como, venga, me caí, pero me vuelvo a levantar. A, B, C, D.
La mayoría de las familias vienen con mucho desconocimiento, no saben ni lo que significan las siglas, ¿no? Hay muchas familias como que se castigan, ¿no? En plan, jolines, pues cuántas veces le tengo yo gritado, castigado, que no sabía entender lo que le estaba pasando al niño, y resulta que es que tenía un problema, no es que no quisiera, tal, sino que no podía. Y bueno, nosotros de aquí, desde la asociación, intentamos ofrecerle herramientas para llevarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, ya sabéis que es muy importante el tema de ser muy constantes con los entrenamientos de mindfulness. Los que ya habéis empezado, vosotros, por ejemplo, a ver, contarme, ¿lo estáis haciendo todos los días? Sí, normalmente lo hacemos y nos sirve bastante, al menos a mí, para relajarme y ella para también. La Asociación de Niños Hiperactivos del Principado reúne a unas 600 familias asturianas con hijos con este problema. Aquí aprenden a comprenderles y adquieren habilidades para ayudarles. Cómo poner normas en casa, cómo corregir conductas, cómo conseguir que se mantengan en el tiempo o que adquieran hábitos o rutinas. Cómo comunicarnos con nuestro hijo, cómo sentarnos a hacer los deberes con ellos, entender cómo puedo desarrollar yo a nivel, o sea, sus habilidades sociales. Son un poquitín todas esas cosas las que se trabajan. El trabajo con los niños, ¿no? De forma individual habría que ir ajustando, ¿no? Un poco en cada uno lo que necesita, ¿no? Fundamentalmente se trabaja el desarrollo de la atención, el desarrollo de la inhibición y que el niño sea capaz de controlar un poquito más su movimiento, ¿no? A partir de ahí también se interviene en lo que se llaman las funciones ejecutivas, ¿no? Lo que es la capacidad de organizar, de planificar, la capacidad de poder mantenerse en la tarea y terminarla. También los docentes, ¿no? También es importante, ¿no? que conozcan este tema y sepan manejarlo en clase, porque hay muchas veces que efectivamente estos niños pueden suponer todo un reto, ¿no? Para conseguir impartir una clase con normalidad. ¿Sabes la página? ¿No te dijo nada el profe? Porque aquí se nos fue un poco la letra, ¿eh? Sí. PAG 13745. Bueno, a nivel educativo, desde que se implantó la LOMCE, el TDAH ya está reconocido como una necesidad específica de apoyo educativo, y eso la verdad es que nos ha dado mucho peso a la hora de que se cumplan ciertas pautas de trabajo en el aula. A raíz de esta ley, la Consejería de Educación desarrolló una serie de documentos entre los que se encuentra un protocolo de actuación con el alumnado con TDAH que marca un poco las directrices de las pautas que hay que seguir respecto a la detección, diagnóstico, evaluación e intervención dentro de los centros educativos con el alumnado que tiene TDAH. ¿Qué es lo que pasa? Que es un poco, está en la página de Educastur y está un poco como para el seguimiento de aquellos profesores. Nosotros pretendemos un poco que sea como un poco ley, porque hoy en día dependes un poco de que si el profesor te entiende, pues puede ir funcionando. Pero si el profesor no te entiende, pues esto es un fracaso. Yo hoy por hoy, pues bueno, me ha concedido que muy bien, he ido dialogando con ellos, pero bueno, sí que es cierto que hay familias que, bueno, que lo están pasando mal y que es un problema. Sobre si está ya más normalizado el trabajo en los centros escolares, yo ahí sí que te diría que depende, ¿no? El tema, nosotros estamos en un sistema inclusivo significa que tenemos que atender a cada uno de nuestros alumnos dentro del contexto del aula, ¿vale? Pero no de forma diferenciada. Por otro lado, sí es verdad que hay mucha cantidad de información sobre el déficit de atención, pero ya que entra dentro de la política de los centros educativos, de alguna manera, el poder trabajar esta inclusión, ¿no? Las medidas que se suelen tomar, pues sí, suelen ser esas, suelen ser tener en cuenta los tiempos de concentración que tienen, los tiempos de atención, que sean cortos, que sean ajustados a lo que ellos tengan esa capacidad. Luego, a la hora de, sobre todo, donde mayores dificultades encontramos es a la hora de las evaluaciones escritas o los exámenes que podemos llamar, o las pruebas escritas.
que ellos por sí mismos en muchas ocasiones no son capaces de leer la pregunta, si a lo mejor hay 2 preguntas solo contestan a una, la siguiente se la saltan, cuando acaba el tiempo les queda medio examen. Entonces cuando haces adaptaciones metodológicas en el tema de, por ejemplo, pues incluso si llegan a partir los exámenes, te doy esta pregunta, te la entrego, tú me la entregas, yo te entrego la segunda pregunta, me la entregas y le vas gestionando los tiempos, con lo cual tú te garantizas que él va contestando todo lo que sabe. ¿Qué pasó en el cole? En el que mamá me dice que está preocupada. ¿Tú te ves más movido o no? En el cole, no te ves. Cuéntame un poco qué pasó. Nada, bueno, su hijo Melo, la tutora, la directora del colegio, que a partir de las 11 de la mañana... Por la consulta de este pediatra pasan las familias en busca de respuestas. Él les aporta la información, el tratamiento y un seguimiento continuo personalizado. Procuro ir a la dosis mínima eficaz, ¿no? Es decir, la dosis que realmente a lo mejor puede hacer efecto, para que vamos a andar en las dosis más altas, ¿no? Pero realmente, claro, él se va a acostumbrar. La medicación no es curativa. La medicación lo que hace es dar tiempo a que vaya madurando ese cerebro de alguna manera. Lo que hace en sí el tratamiento, que son tratamientos, hay estimulantes y no estimulantes, lo que hacen es de alguna manera potenciar esas capacidades que tiene el crío, ¿no? Las tiene ahí como una especie de dormidas y potencia esas capacidades. Yo lo que quiero es que él realmente tenga una autoestima suficiente, tenga esa fuerza de que si yo soy capaz de hacer esto, yo no necesito tratamiento. Porque es muy duro, yo entiendo que es duro. ¿Cómo vas, Joel? Bien. Bien. A ver, cambia las formas simples por formas compuestas. Copia lo importante. Y llegué para casa con la receta. La tuve en el bolso como 4 días. Porque no sabía hasta qué punto dárselo, no dárselo, porque sí que tenía dudas. Sí que es cierto que, a ver, que a mí me han hablado que es lo mismo, que un niño que es diabético necesita tomar una medicación. Un niño que tiene asma necesita su tratamiento de asma. Entonces un día, pues recuerdo que era un viernes y tenía un examen de lengua. Jamás hacía eso, o sea, no conseguí hacer el examen nunca. Dije, se lo voy a dar hoy. Y cuando fui a buscarlo, el niño salió, o sea, nunca lo vi yo tan contento al crío como ese día, diciendo, mami, hoy conseguí leer. Entonces decidimos a partir de ese día darle medicación de continuo. Las formas simples están formadas por una sola palabra, soñé, leo, etc. Marino es catedrático de psicopatología de la Universidad de Oviedo. En conferencias, entrevistas y libros pone voz a un sector crítico no solo con el tratamiento farmacológico de los niños, sino también con el propio diagnóstico. Lo que se llama TDAH en realidad son problemas de autocontrol que por algunas razones los niños no han aprendido a autocontrolarse, a saber esperar, a estar quietos, a atender de una forma continuada, y eso se convierte pues en un problema en el ámbito escolar. Pero bien entendido que un problema, que no negamos que exista, no es una enfermedad. El decir que no existe es porque le han puesto unas normas categóricas. Es como decir que no existe la depresión. Ya. Pero los padres necesitan una respuesta. Estamos viendo una sociedad en que un niño está pasando algo. Es decir, el colegio lo ve. La sociedad ve que algo está pasando. Estamos trabajando por etiquetas. Pero entender que si no ponemos ciertas etiquetas, no podemos ayudar tampoco. Porque el sistema está así. Sí, este libro está escrito por... Esa medicación, en realidad, está funcionando como un dopaje. Está atenuando comportamientos que resultan molestos y está haciendo que el niño entienda que esa mejoría se debe a la medicación y no a nada que él debiera hacer o que él tuviera que aprender. Todos los tratamientos que estamos utilizando en niños que son estimulantes, sí, algunos son derivados de la anfetamina, aunque le han quitado la parte adictógena, es decir, de alguna manera tú lo ves porque en el momento que se lo das el crío no es dependiente de ello y además si no lo toma no se nota. Muy a menudo las contradicciones a las que da lugar la sociedad las convierte fácilmente en patologías. Una sociedad que fomenta la hiperactividad, el que estemos
activos, muy activos, dedicados a varias cosas a la vez, y todo eso son comportamientos digamos, que fomentan la propia sociedad, y en la medida en que los tengas, digamos, te adaptas mejor a ella. Y se convierten entonces en un problema pues cuando hay otras actividades u otros contextos en los que esa misma sociedad espera, en este caso de los niños, que sean atentos, que estén centrados, que estén sentados de una forma sosegada. Tiene que haber cambios a nivel escolar también, eso. Un crío de 12 años te puede mantener atento 15 minutos. Ese es el máximo que puede, es sin déficit. Entonces, claro, un crío con déficit ya tenemos un problema, porque ya esos minutos se acortan, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros dentro del centro escolar? Nosotros recurrimos solamente a la medicación cuando es estrictamente necesaria, ¿no? Sí es verdad que hay casos en los cuales una medicación pues te supone una mejoría, te supone un control del chaval, un control de la familia, una mejora del clima familiar. Ahí lo veríamos, lo ves que hay casos que sí te ves obligado a ellos. Y realmente hay unos picos horarios con los cuales gracias a esa medicación se puede trabajar mejor con ellos. Sí son notorios los resultados. Ahora, no todos los casos son susceptibles de utilizar medicación. Es decir, si nuestro sistema escolar no fuese como es ahora en estos momentos, si nosotros no tuviésemos a nuestros niños, digamos, enclaustrados o envasados por la fecha de caducidad, cuando se trabaja de alguna manera que no sea academicista, el déficit de atención remite. En cuanto acabes la leche, te ponen las pegatinas, Joel, ¿vale? Bueno, pues pusiste ninguna. ¿Te levantaste por la mañana más tarde? ¿Te has puesto algo? No, pues venga, pon las pegatinas cuando puedas. Tema de sobrediagnóstico. Yo entendería que el sobrediagnóstico no se da si la persona que te atiende hace unas pruebas determinadas. Es decir, aquí lo que no se puede hacer nunca es diagnosticar ningún tipo de problema, digamos, de problema de aptitudes cerebrales a través del a mí me parece o a mí no me parece. Mira, si te fijas en la prueba de evaluación, lo típico siempre son los dientes de sierra entre todas las subpruebas, y lo más llamativo de todo es que la escala de planificación y la escala de atención no tienen prácticamente puntuación en el percentil. Es un percentil 3 y un percentil 1,9. Es decir, todo lo que es la atención es muy bajo. ¿Te estabas preparado a las 9 menos 20? No. Hoy no. ¿Te lavaste bien los dientes? Sí. Al desayuno y a la comida. Y la comida. ¿Y lo de cuando me den una orden obedezco la primera sin contestar? ¿Cuántas? ¿No se pone? 2. ¿Cuántos puntos tienes en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una reciente encuesta en hábitos sociales señala que las tasas de práctica deportiva son un 12% superiores en los hombres que en las mujeres. Aunque ellas se han ido incorporando gradualmente en los últimos años, es el deporte un ámbito social donde tradicionalmente el hombre escenifica la identidad masculina. Por otra parte, la mujer tiene una participación muy escasa en cargos federativos. Las leyes y reglamentos de los distintos deportes han sido confeccionados históricamente por varones. Los expertos aseguran que los valores de igualdad deben ser transmitidos desde las bases educativas en los colegios. Es cierto que la mujer es cada vez más protagonista en el mundo deportivo, pero también tenemos que reconocer que quedan muchas barreras por superar. Rosa tiene 56 años, el tiempo suficiente para escalar las 7 cumbres más altas de los 5 continentes. También ha hecho 6 8000. Muchos hombres anhelarían tener este historial deportivo. Un caso paradigmático de cómo las diferencias biológicas, mal interpretadas, ponen límites inexistentes a la actividad físico-deportiva de la mujer. Íbamos 3 amigas subiendo a una montaña de aquí de Asturias. Hicimos una primera subida con los esquís de travesía, abriendo nuestra huella, bajamos
y en la siguiente subida nos encontramos unos chicos con raquetas destrozándonos toda la huella. Les dijimos que había que respetar nuestra huella y bueno, se enfadaron un poco y uno de ellos me dijo: si no sabes andar por la montaña, vete a tu casa. Solo hay que darse una vuelta por cualquier carrera popular o cualquier carrera cicloturista, digo, hoy, que son las que más en boom están, a las que más participación hay, y el grado de implicación de las mujeres, de las corredoras o ciclistas, sobre todo corredoras, yo no diría el 50-50, pero bueno, 60-40 en muchas carreras ya lo ves. El Departamento de Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo investiga desde hace años el comportamiento y evolución de la mujer en el deporte. Los estudios concluyen que las brechas de género se han agrandado a pesar de la evolución social. Hay algún tenista que recientemente ha hecho declaraciones sobre esto, diciendo que las mujeres no deben ganar lo mismo que los hombres, aunque sea en un mismo deporte de alto nivel, porque ellas generan menos negocio, en definitiva, ¿no? Bueno, y el negocio muchas veces está vinculado a estos estereotipos que aplica la sociedad. Por tanto, estamos ahí también con unos elementos de discriminación de género importantes, ¿no? Sí, porque habitualmente se entiende, por un lado, que hay deportes de hombres y deportes de mujeres, en primer lugar, y en segundo lugar, además, bueno, pues que la estética sigue siendo muy importante dentro de la práctica deportiva. Esos tipos de, vamos a decir, trajes que llevan para competir hasta el punto de, bueno, pues en algunos deportes las mujeres van maquilladas. La hegemonía masculina en el deporte es más resistente al cambio que cualquier otra cultura. Según un reciente estudio sobre comportamiento deportivo en España, se considera que el fútbol, el boxeo y el rugby son las actividades menos apropiadas para ellas. Pues aquí están estas dos mujeres para desmentirlo. Joana y Andrea, ambas campeonas, entrenan 2 horas al día. En el caso de Joana, lo compagina con el cuidado de un hijo de 7 años. Es la primera profesional de este deporte en el Principado. A mí el boxeo me da tranquilidad, soy una persona con mucho carácter y me hace tranquilizarme, aporta disciplina, que nos hace falta a todos en realidad, y bueno, es superarse día a día, porque aquí si no estás al 100% siempre te coge el de atrás. Se sacrifica mucho para entrenar e intenta buscar, lograr sus metas, eso es lo que pasa, que bueno, tiene muchas cosas en contra, tiene que abrir camino porque es la pionera en esto, en el boxeo. Fue la primera campeona de España asturiana, la primera boxeadora profesional asturiana, pero bueno, tiene lo que tienen los pioneros, que hacen algo que no ha hecho nadie. La masculinización del deporte se asienta en la aceptación de un modelo tradicional en el que se asocia lo masculino con la fortaleza y lo femenino con la fragilidad. Andrea es campeona de España en las categorías para menores de 18 años. La mujer se fue introduciendo poco a poco en este deporte y al final es como el hombre o mejor que el hombre. O sea, hay muchas mujeres que boxean mucho mejor que los hombres. De los 35.000 escolares de entre 6 y 16 años que realizan juegos deportivos en Asturias, un 60% son varones. El fútbol es el que desequilibra una balanza que si no estaría mucho más igualada. Lo normal es que jueguen juntos hasta los 14 años. Las diferencias hormonales y biológicas que afectan al rendimiento físico los separan a partir de ese momento. El Centro Educativo Miguel de Cervantes de Gijón cuenta con un programa específico de fomento del deporte femenino que siguen la mayoría de los alumnos de educación primaria. Una participación en igualdad de condiciones, tanto de chicos como de chicas, y de eliminar estos prejuicios que tenemos de deportes masculinos y de deportes femeninos, está desde la base, desde edades tempranas, trabajando desde el área de educación física y desde las escuelas deportivas, el fomentar que participen todo tipo de niños y de niñas, incluyendo todos los deportes, y que sean en situaciones mixtas, de forma que todo ese trabajo lo interioricen.
Prejuicios y estereotipos de género según los cuales el esfuerzo físico, la potencia o la resistencia encajan mejor en los patrones de masculinidad. Nuestra cultura ha defendido hasta hace bien poco que las mujeres no solo eran diferentes a los hombres, sino también inferiores. Hace unos años pues una jugadora llegaba a lo mejor a infantil, juvenil y tenía que abandonar porque no había una competición específica para mujer en muchos sitios, o los propios equipos que admitían les críes un poco por cuestión numérica hasta una determinada edad. Luego llegaba un momento en que les consideraban, no se consideraba a la mujer como potencial deportista de élite, sino como una jugadora de los equipos base. Vamos Elena. Venga, Elena. Elena y Gurri y Elena. Elena es la tercera. La copa para los del CUR. Ahí estamos. La tercera enorme copa de la reina. El equipo más laureado de Asturias es femenino. El Solimar Hostelcur, con 4 Copas de Europa y varias ligas, es toda una referencia en el mundo del hockey. Una generación de jugadoras de talento que han colocado este club en la cúspide internacional. El hockey sobre patines era un deporte absolutamente masculinizado hasta poco más de 2 décadas, especialmente aquí en España, y nosotros cuando fundamos el club, cuando los primeros años en el que nos fuimos desarrollando, pensamos que no tenía mucho sentido impulsar un deporte solo para la mitad de la población, sino que pensamos que la mujer debería estar plenamente integrada en él y apostamos por ello con decisión. Lo primero que tenemos que decir en relación al hombre y a la mujer es que existe un dimorfismo sexual, es decir, somos 2 organismos morfológicamente diferentes, por lo que no serían comparables inicialmente, aunque sí tenemos que hacer una comparación entre ellos, pero serían como 2 personas diferentes. Benjamín Fernández es desde hace 27 años profesor de Medicina del Deporte en la Universidad de Oviedo. Sitúa la atención en el estudio de 4 cualidades físicas: flexibilidad, velocidad, coordinación y fuerza. En cuanto a la fuerza y la velocidad, que dependen de la masa muscular, el hombre tiene una predisposición, una mayor ventaja. Y lo mismo en la resistencia. Por el contrario, en la flexibilidad, la mujer tiene una mayor, una ventaja debido a hormonas como la progesterona, que hace que sus articulaciones y sus tejidos sean más elásticos. En cuanto a la coordinación, no existen diferencias entre sexos. Por centímetro cuadrado de un corte transversal de músculo estriado, que es el músculo esquelético en general, en el hombre se producen como 5 unidades más de fuerza, 5 julios, o bueno, como si lo mides en fuerza o lo midas en potencia, ¿no? Entonces, claro, enfrentar deportes que estén basados en fuerza o en los que la fuerza influya mucho, en igualdad a hombres y mujeres, pues sería fisiológicamente un error. 40 años con el Taijitsu. Joaquín es profesor y director técnico de la federación. Nos cuenta que la mujer se incorporó a este deporte por la defensa personal, descubriendo así las posibilidades y técnicas para desarrollarlo como actividad física. Es esta una de las artes marciales que tiene abiertas las puertas a los combates mixtos. Aparte de la competición, siempre hay tendencia a dividir entre masculino y femenino en todas las competiciones. En el caso nuestro somos un poco una excepción porque tenemos 2 competiciones que son mixtas. Una que es de técnica por parejas, en la que digamos, las diferencias fisiológicas no son tan importantes o prácticamente serían nulas, puesto que el resultado depende más de la calidad técnica que de una manifestación de fuerza o de velocidad. Virginia Obetense, de 22 años, estudiante de Derecho y apasionada de las artes marciales. Ha sido campeona de España y Asturias con varones como rivales. Desde que era niña, mantiene una pugna con los estereotipos sociales con los que ha madurado. Para ella, el Taijitsu es una disciplina noble y competitiva que la ha hecho crecer como persona. Yo creo que en las artes marciales cualquier persona puede llegar al mismo límite, sea hombre, sea mujer, da igual la edad, simplemente hay que querer evolucionar. Entonces tienes que tener esas ganas de evolucionar en lo que es las artes marciales.
Yo creo que personalmente yo siempre he intentado pues mantenerme, competir, y nunca he tenido problemas a enfrentarme a un hombre. Pero yo creo que, por ejemplo, en el fútbol sí que todavía se ven comentarios muy despectivos, ¿no? Y eminentemente machistas, ¿no? Pero no solo en el fútbol, ¿eh? En el deporte femenino es verdad que siempre, bueno, esa mentalidad que todavía no hemos desterrado, pues en cualquier deporte hay un comentario despectivo sobre la mujer. Ser mujer y futbolista ya no es un hecho raro. María, una de las jugadoras veteranas del Oviedo moderno, milita desde hace 14 años en el club. La Federación Española empieza ahora a tener presente en sus presupuestos al balonpié femenino, dado el auge social que ha adquirido, sobre todo en las zonas urbanas. Vas por España y en muchas gradas escuchas muchas tonterías tanto de hombres como de mujeres. Por esa parte no es que los hombres nos insulten más o las mujeres menos, no. Es que te tratan como si fueses marimacho. Con 140.000 euros de presupuesto y 8 equipos en competición de varias categorías, Beatriz, la presidenta del Oviedo moderno, ha tenido que sobrevivir hasta final de temporada en la primera división del fútbol femenino. Este año, sin suerte con los resultados. Un equipo de cantera donde nadie cobra a excepción de dietas de desplazamiento. Cada vez son más las chicas que se acercan hasta las oficinas para inscribirse en este deporte. El club tiene una red organizada de fútbol base femenino. Todavía hay bastantes desigualdades y no solo en el fútbol, sino en el deporte en general, en la sociedad en general, ¿no? Todavía existen muchas desigualdades la mujer y con el hombre respecto al hombre. Pero bueno, en un mundo como es el fútbol, ¿no? Que todos sabemos en España pues que es mayoritariamente masculino, pues aunque haya habiendo progresos, todavía son a pasos pequeños. El planteamiento que tenemos es que venimos a entrenar futbolistas, no venimos a entrenar mujeres. El fútbol es igual, es verdad que la mujer y el hombre se diferencian en factores físicos que es evidente, pero eso no es ningún condicionante luego para jugar al fútbol. Estas niñas tienen que empezar a jugar con chicos, lo cual hace que sea para ellas más difícil. Si estas niñas en determinado momento fueron o llegaron a ser mejores que los chicos, lo que se les puede decir desde una grada es bastante cruel, ¿no? Lo de mandarlas a fregar, por ejemplo, es algo que está aún a día de hoy a la orden del día. Afectar a la mujer en la alta competición ha sido una dura lucha todavía sin superar del todo. La gijonesa Carla tiene 19 años y es piloto de rallies en especialidad de subidas de montaña. Un palmarés importante compitiendo ella sola en carreras de 60 participantes masculinos. Paraba en el box y ya la gente decía, cuando me quitaba el casco, se quedaban sorprendidos al ver salir una melena, porque decían, anda, es una chica. Y bueno, era extraño. Aquí al final una mujer y un hombre lo pueden hacer igual de bien. Prácticamente todos los deportes han sido diseñados, así como las reglas de cada uno han sido diseñados por los hombres, y por lo tanto pues esas reglas están hechas para que los hombres puedan, las cualidades del deporte masculino puedan prevalecer. En cualquier caso, pues también hay deportes que son especialmente femeninos, como por ejemplo puede ser la gimnasia rítmica o la natación sincronizada. Nosotros aquí en la Universidad de Oviedo tenemos un equipo de baloncesto femenino que compite en Liga Femenina 2, que es la misma categoría que el Oviedo Baloncesto a nivel nacional, y sin embargo, las diferencias en las ayudas que reciben, etcétera, son abismales. En ese sentido, partiendo de que la entrega que ponen las mujeres en el deporte pues es igual o incluso superior a los hombres, pues debería haber más igualdad, que no existe, hay una diferencia de género muy importante. Las estructuras deportivas, federaciones y demás, siguen teniendo una impronta y por tanto una subcultura típicamente masculina, no nos olvidemos, y los medios de comunicación también. Yo recuerdo siempre el ejemplo las guerreras, que todos hemos identificado al equipo de balonmano, sobre todo en la época que tuvo los éxitos, Londres y demás,
Y el apelativo este de las guerreras, que a mí me parece un apelativo machista, porque además se lo inventó un periodista de radio, si no recuerdo mal, cuando aquellos éxitos, recordando aquella canción de su adolescencia, una nuestra, que decía que las chicas son guerreras, ¿no? Que no deja de ser una canción bastante machista. Entonces todos hemos interiorizado que son las guerreras. ¿Por qué? Porque llama la atención que las mujeres tengan esa capacidad de coraje, de lucha, porque se supone que son valores más bien masculinos. Hasta hace pocos años ellas practicaban poco deporte y con menos frecuencia. Hoy se las mantiene alejadas de los puestos federativos. Mucho que hacer en normativa y en reglamentación para equiparar al hombre y la mujer. Hay pendiente ascendida, pero queda un trecho largo por recorrer. Los valores de la igualdad coronan la cima de la montaña. Cuando te metes en una montaña de estas, somos exactamente iguales. Ahí la montaña no va a diferenciar si eres un hombre o eres una mujer. El trato que vas a llevar pues es idéntico. No sé, si hace mal tiempo, pues va a ser lo mismo para un hombre que para mí siendo mujer. Allí tampoco nadie te va a llevar la mochila por ser mujer, ni te va a ceder el paso. Entonces yo voy a la montaña y es el sitio donde no veo que haya ninguna diferencia. Es todo por hoy. Les recordamos que pueden volver a ver estos reportajes en nuestra página web, en rtpa.es, en TPA a la carta, y que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima semana.